Hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Yo soy Isabela, soy parte del equipo de Avena y también soy nutrióloga. Y la sesión del día de hoy va a ser para compartirles todas esas herramientas que tenemos dentro del software para que ustedes puedan tomarlo y empezar a atender a sus pacientes. Entonces vamos a abarcar desde el inicio, desde cómo darse a conocer utilizando las herramientas que tenemos en el software, hasta cómo agregar a tu paciente las funciones básicas, desde, no sé, llenar el expediente, asignarle un plan y luego vamos a continuar. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito la dinámica. Nos dimos cuenta que hay muchas funciones dentro del software que de repente pasan desapercibidas y son súper importantes para que ustedes pues puedan sacarle el máximo provecho. Así que vamos a dividir esta capacitación en dos. La sección de hoy pues va a ser desde lo más básico, desde el inicio, así como les digo, desde agregar a sus pacientes y demás. Pero las demás funciones que más adelante les voy a ir compartiendo, la vamos a continuar la gracias. Perdón, ahí me desconecté un ratito. ¿Ahí me escuchan bien todos? Igual si me pueden dejar un mensajito en Sí, el ya chat. te escuchas bien, Isa. Ok, pues mil gracias. Y a ver, voy a empezar otra vez porque ahí no supe exactamente en qué momento me desconecté. Pero les estaba diciendo que vamos a cambiar un poquito la dinámica de estas capacitaciones y vamos a dividirla en dos sesiones porque nos pareció que en una sola sesión de repente era demasiado para abarcar y dejábamos varios temas valiosos por fuera. Entonces, para que todos estén enterados, vamos a continuar el siguiente miércoles con la siguiente sesión de esta capacitación o más bien la continuación. Ya les estaremos avisando igual en el mismo chat cuáles van a ser pues los horarios de la siguiente capacitación. Pero nada, para los que van entrando, pues eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo pueden sacar el máximo provecho. Como introducción a esta plática me gusta hablarles un poquito de qué es Avena, o sea, cómo empezó Avena y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, básicamente Avena comenzó como pues como una herramienta para atender a pacientes. Nosotros atendíamos exclusivamente a pacientes en línea y los nutriólogos que trabajábamos en Avena, pues eso es lo que buscábamos. Entonces comenzamos a nosotros tener la necesidad de poder o sin necesitar tal cual atender a pacientes más rápido, pero sin bajar obviamente la calidad, sin disminuir personalización. Obviamente eso también era importante para nuestro negocio, que nuestros clientes y pacientes tuvieran excelentes resultados y demás. Entonces, todo lo que ustedes conocen hoy tanto en app como en el software, fue desarrollado para uso interno. Por ahí del 2020 más o menos, que coincidió con la pandemia, nos dimos cuenta que había una gran necesidad de parte de los especialistas justamente para lo mismo, o sea, para poder tener herramientas que hicieran más eficiente su trabajo, para que ustedes puedan crecer en sus negocios, puedan tener más herramientas, que las herramientas tecnológicas son en lo que nos especializamos nosotros. Y bueno, eso es lo que revolucionó Avena y es lo que conocemos hoy en día. Básicamente eso es lo que nosotros buscamos como empresa, proveerles a ustedes los especialistas herramientas tecnológicas que pueden hacer más eficiente su consulta y que por ende les puedan ayudar a crecer en su consulta y en su negocio.
Y del lado del paciente, lo que nos especializamos es que el paciente tenga la mejor experiencia posible. Entonces, nosotros a lo largo de los años fuimos recopilando mucha data y mucha información de qué son esas cosas importantísimas para el paciente para poderlo retener mejor. Entonces, todo lo que desarrollamos y todo lo que hoy está tanto en panel como en app para pacientes, viene a raíz de eso, de todo lo que aprendimos, y eso es en lo que nos vamos a basar el día de hoy en esta sesión. Ahora sí, sin más, les voy a compartir mi pantalla y nada más antes hacer una diferenciación entre cuando yo hablo del panel, estoy hablando de esta herramienta que utilizamos desde la computadora principalmente, que es la herramienta de trabajo de nosotros los especialistas. La parte que tenemos de la aplicación, que es para el celular, también lo usamos los especialistas y les recomiendo, si no lo tienen descargado, que lo descarguen en su celular. Sin embargo, es principalmente para poderle ofrecer a sus pacientes una herramienta para darle seguimiento ahí a sus planes y que ellos tengan muchas herramientas que luego les voy a platicar para poderlos retener mejor. Pero ahorita lo que nos vamos a centrar principalmente es en la parte del panel, ¿va? Entonces, bueno, ahí deberían de poder ver mi pantalla todos. Y entonces les presento a los que no lo conocen, este es el panel de Avena, hay un menú de navegación de su lado izquierdo donde hay diferentes secciones. Entonces me gusta mucho comenzar en la sección del perfil, porque comenzando con esta historia, ¿no? de qué tiene que hacer un paciente para ser atendido por ti, ¿no? De lo primero que tiene que hacer un paciente, al menos de que venga referido directamente, tiene que saber un poquito de ti, tiene que saber cómo contactarte, qué experiencias han tenido otros pacientes a lo mejor contigo, qué disponibilidad tienes tú, cómo te pueden pagar. Entonces, todo, o sea, toda esa experiencia del usuario comienza desde aquí. En Avena le hemos dedicado bastante tiempo a hacer este apartado mucho más eficiente y más útil para los especialistas. Entonces, algo que también algunas personas no conocen de Avena es que al crear una cuenta automáticamente ya tienes a tu disposición una página web que te puede ayudar a crecer. Esto incluso yo trabajando en Avena no sabía que hay una diferencia muy grande. Yo, por ejemplo, yo había mandado a hacer hace mucho una página web, ya ni me acuerdo en qué plataforma era, no sé si era Wix o no me acuerdo. El punto es que la página web que yo tenía, pues yo la hice con ese fin, ¿no? De que hubiera una parte, que mi negocio se viera más profesional, que hubiera un lugar en donde mis pacientes me pudieran encontrar, que apareciera yo en internet, que si alguien busca mi información o está buscando un especialista, a lo mejor todavía no tenía una idea clara con quién quiere ir, pero si busca especialistas o nutriólogos o mi especialidad, que yo pueda aparecer para ellos. Sin embargo, esto realmente no me sirvió de mucho, y algo que fui a aprender ahora mucho después es que el posicionamiento de esas páginas influye demasiado. O sea, si yo tengo una página que no está posicionada y no está rankeando en Google, no me sirve absolutamente nada que esa página esté en la página 5, y bueno, realmente que una página así esté en la página número 5 en Google sería un milagro. Realmente están en las páginas 20, 30 que hay nadie te ve, entonces realmente tener eso y nada pues es muy similar. Entonces en Avena lo que hemos estado trabajando, que vamos a tener un webinar la próxima semana de eso, para que específicamente posicionamiento en internet con un especialista en eso, entonces él les va a poder platicar muchísimo más a detalle estos temas, pero yo se los explico como yo lo entiendo. En Avena tenemos la opción, los especialistas, de llenar nuestra información. Esto nos genera una página web. Esa página web, Avena está detrás rankeándola, posicionándola para que aparezca siempre en los primeros lugares, y eso nos permite a nosotros como especialistas tener mejores probabilidades de ser contratados, de aparecer y competir con otros especialistas que a lo mejor están invirtiendo muchísimo dinero en publicidad para justamente rankear, o a lo mejor están trabajando con una agencia. Entonces, básicamente en Avena tienen su agencia de marketing trabajando por pues todos nosotros los especialistas que utilizamos esto como herramienta para nuestro negocio. Y bueno, ya regresando a esto como tal, no me voy a clavar tantísimo aquí, porque de eso se va a tratar el siguiente webinar, de cómo posicionarte y demás. Pero aquí lo importante es que tú llenes toda la información, porque esa información es la que se va a ver en tu página web. Entonces aquí, de hecho, si le dan clic, eso, todo lo que tú ingresas se traduce en tu página web. Esto no tiene costo adicional para ustedes, ya viene incluido en su suscripción, es un gran plus pues que ahorita está totalmente gratis para ustedes, o bueno, ya viene incluido.
Y así es como sus pacientes los pueden ver. Entonces, esta URL es la que les digo que está bien posicionada en Internet. O sea, si yo vengo y busco, por ejemplo, nutrióloga Isabela, ¿no? Y así es como van a buscar los pacientes. Incluso mi página de Avena, obviamente yo ya tengo bastantes reseñas, esto me ayuda a rankear más, pero incluso a mí me sorprende siempre que aparece mi página de Avena encima de Facebook, que son redes sociales que también generalmente siempre están arriba, ¿no? Entonces, algo que es un cambio muy reciente, creo que es de esta semana, si no estoy mal, sus pacientes ya van a poder agendarles aquí una cita para esto. Desde el panel ustedes tienen que configurar la sección de disponibilidad. Ustedes aquí pueden decir qué calendario es el que quieren utilizar para mostrar disponibilidad. Ese es el calendario que va a estar vinculado. Es de Google. Y acá ustedes ponen cuáles son los horarios que ustedes quieren ofrecer a sus pacientes. Entonces ahora desde tu página web, tu paciente va a poder decir, ok, yo quiero ver si Isabela el sábado tiene citas. Yo el sábado habilité estos horarios. Mientras que si el paciente pone el domingo, no hay citas disponibles porque yo no quiero dar consultas el domingo y no habilité. Entonces así los pacientes ya pueden ver y ahí ya pueden comenzar a agendarles desde aquí. Algo también súper importante que yo como admito, yo era muy ignorante en este tema, especialmente como de funnels de venta, de posicionamiento, de todas estas estrategias que luego, pues al menos a mí en la carrera no me las enseñaron. No alcanzaba a ver la importancia de tener una página que tuviera las herramientas adecuadas y sencillas para que mis pacientes pudieran comprar fácilmente o adquirir mis servicios, ¿no? Entonces, dentro de esas, algo que yo aprendí es, tiene que venir la información relevante, o sea, a lo mejor a veces nosotros ponemos demasiada información que la gente luego le da flojera leer, pero ser muy conciso en qué hago, en qué me especializo, en qué te puedo ayudar a ti, eso es clave. Luego, esta parte es de las cosas que yo he aprendido que son súper, súper valiosas. Estas reseñas, que son reseñas reales de tus pacientes, realmente ayudan muchísimo a posicionarte en otro nivel, porque psicológicamente la gente quiere ver esas historias de éxito y si va a confiar y va a depositar su confianza en ti, quiere ver que tú realmente puedes retribuir eso y responder con resultados reales, ¿no? Entonces, estas reseñas realmente para mí valen oro. Por algo, todas las industrias ahora están pidiendo eso, ¿no? Y le dan tanta importancia a estas reseñas orgánicas y ahora en Avena ustedes tienen lo mismo. Cada que ustedes asignan un plan de alimentación en Avena, si sus pacientes utilizan la app, siempre les pedimos que los pacientes dejen reseñas al especialista, obviamente. Entonces, los pacientes suelen ser súper, súper generosos con lo que ponen y eso luego a mí me sirve para rankear mejor, posicionar. Entre más reseñas yo voy a aparecer más arriba y aparte me va a ayudar a que cuando entre un paciente o un potencial cliente a mi página, ve todo esto y dice, no, bueno, pues sí, o sea, sí me conviene ir porque tiene muy buenas reseñas, ¿no? Y bueno, entre otros, más información, esto evita como el que el paciente no tenga suficiente información para poder contratar sus servicios. Y bueno, la siguiente parte que es que pueda ver, o sea, que no tenga que el paciente esperar, no sé, si él está interesado un domingo a las 11 de la noche, llega a tu página, pero tiene que esperarse a que sea el lunes para poderte mandar un mensaje por Instagram, un mensaje por WhatsApp. Y para preguntarte, oye, ¿cuándo tienes citas? En todas esas horas, a lo mejor ya el paciente ya se desmotivó, ya se le olvidó el lunes en la mañana, ya ni se acordó con todos sus pendientes. Entonces, estas herramientas tecnológicas que te pueden ayudar a cerrar esas ventas realmente son súper, súper útiles. Entonces, bueno, naveguen entre esto para poder ofrecer. También hay una nueva sección que está incluido, que es el poder ofrecerles a los pacientes de suscripción. El tema de las suscripciones ha sido un tema que para nosotros como Avena ha sido súper importante porque no hay duda alguna que las suscripciones ya o sea, están comprobadas, es un hecho que ayuda a mejorar la retención de los pacientes y más en nutrición, donde hay un índice de abandono muy alto. Entonces, queremos que las suscripciones sean parte habitual, así como las suscripciones en otras industrias, incluso dentro de la salud, porque es muy común, por ejemplo, tener una suscripción en un gimnasio, pero por alguna razón no es tan común que los especialistas ofrezcan suscripciones de sus propios servicios que ofrecen. Entonces, eso es lo que queremos como facilitarles, que se vuelva una práctica común para ustedes, que eso les sirva a ustedes para retener mejor a los pacientes y para tener más estabilidad en su negocio.
Y bueno, todas estas partes ustedes ya luego las pueden navegar, pueden habilitar, conectar para recibir sus pagos en línea y justamente poder generar estas suscripciones. Y nada, si tienen, esto se me olvidó decirles, pero si tienen dudas, por favor, vayan poniéndomelas ahí en el chat. Vamos a tratar de ir resolviendo, pues hay miembros del equipo que me van a estar apoyando a contestar estas dudas. Y luego también al final de la sesión me gusta como pues abrir el micrófono. Igual si alguien aquí me quiere interrumpir, quiere levantar su mano para hacer un comentario, una duda o alguna pregunta, pues siéntanse con toda libertad de hacerlo. Y nada, ahora sí ya me voy a ir a la parte de mis pacientes. Entonces, esta es como toda la parte previo a qué puedo hacer yo para aumentar mi visibilidad, para mejorar mi flujo de clientes, para facilitar o hacer más eficiente toda esta gestión previo a que un paciente me agende, ¿no? No estar teniendo que contestar todas las dudas porque esas dudas ya vienen, esas preguntas frecuentes ya vienen contestadas acá, no tener que estar, oye, tengo el martes a las 10 a.m., no, ese día no, el jueves a qué hora, y ese back and forth, ir y venir de información, pues aquí te lo resuelve, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando, ok, ya el paciente te agendó incluso, ya te pagó en línea, vendiste una suscripción, excelente, ese sería como lo ideal. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo atiendo a mi paciente en Avena? Entonces vamos a navegar aquí a la sección de mis pacientes y en este apartado es donde comienza prácticamente todo lo que yo puedo hacer con el paciente. Entonces el primer paso sería agregar al paciente. Aquí, obviamente, cada especialista va a tener su flujo de trabajo. Yo a lo largo de esta plática les voy a ir dando mis recomendaciones de cosas que pueden hacer un poquito más sencilla el abordaje con sus pacientes utilizando la herramienta. Obviamente, todo esto ustedes lo pueden adaptar a como mejor se les acomoda a ustedes en su consulta y en su práctica, ¿no? Pero bueno, ahí les voy a ir metiendo así de mi cuchara lo que me ha servido a mí, lo que he visto que a muchos especialistas les ha servido. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente ya vio mi disponibilidad, me agendó, me pagó. ¿Ahora qué sirve? ¿Qué sigue? Obviamente yo lo contacto, le doy las gracias por la confianza, le confirmo que ya tenemos reservado este espacio. Yo en lo personal les recomiendo muchísimo que habiliten esos pagos para que cada que un paciente agende, ya está pagado y ustedes ya se olvidan de eso, se despreocupan. En Avena también lo que pueden hacer es, si un paciente ya te pagó y generó una suscripción, para generar una suscripción va a pedir pues un correo electrónico. Ese mismo correo electrónico es el que ustedes pueden utilizar en la cuenta al agregar a su paciente en Avena. Ese correo va a estar vinculado ya directamente su cuenta en Avena con el pago. Entonces, si en algún momento ese paciente pues no tiene fondos suficientes, se le bloquea la tarjeta, no puede pagar, no puede seguir efectuando ese pago, también se puede desvincular la aplicación y el paciente pues va a necesitar realizar su pago de otra manera, pero ya pues tú te deslindas un poquito de eso y ya no tienes que estar detrás de los pacientes para que te paguen, ya te deposité, a ver, déjame ver si ya se reflejó. Existen hasta fraudes, aunque ustedes no me crean, hay gente que hasta manda comprobantes falsos de que ya te depositaron. Entonces, bueno, es mi recomendación. Ahora sí, ¿cómo lo agrego, no? Botón de agregar paciente, muy sencillito. El único dato indispensable es el nombre, pero repito, yo les recomiendo que agreguen el correo porque ese correo luego es el que ustedes van a poder vincular a la app, por ejemplo, que su paciente si quiere utilizar la app para ver su menú, para utilizar todas estas herramientas de seguimiento, pues el paciente va a entrar a la app con el correo y si el correo que ustedes agreguen acá y luego es el mismo correo con el que él va a iniciar sesión en la app y ya automáticamente va a poder ver su plan. Entonces, si ustedes le pueden pedir a su paciente desde el minuto 1, pásame tu nombre, tu correo y tu teléfono, antes de la consulta, ya con esos 3 datos, ya estamos del otro lado, ¿no? Toda esta información básica, ustedes la pueden agregar después al expediente y no pasa nada, pero estos datos van a facilitar, pues, ese proceso, ¿no? ¿De qué me sirve el correo aparte de eso que les decía de la app? Si ustedes supongan que no quieren utilizar la app con sus pacientes por X razón, si ustedes le quieren mandar el PDF a sus pacientes, o sea, en Avena pueden hacerle llegar el plan a sus pacientes de 2 maneras, a través de la app y a través de un PDF, ¿no? Si ustedes ya agregaron el correo aquí en Avena, con un clic, el enviar al correo ya lo hacen. Ya no tienen que ustedes el descargar un documento, reenviarlo ya sea por WhatsApp o abrir su correo, redactarlo, adjuntarlo, que luego se nos hasta olvida adjuntar en los correos. En fin, son cositas que parecen tontas, que parecen sencillas o básicas que ustedes hasta dicen, no, pues eso para mí es normal,
pero son cosas que así nos lleven 5 minutos si estamos buscando escalar un negocio y poder atender a más pacientes o simplemente liberar espacio o tiempo en nuestro día para nosotros poder atender otras cosas que están siendo más problemáticos en nuestro negocio, como conseguir nuevos clientes, generar contenido en redes sociales, no sé, hacer alianzas con otros especialistas y derivarnos clientes, no sé, cualquier cosa. O sea, esos son herramientas que les ayudan a ser más eficientes al final del día. El teléfono también es muy útil porque a través de esto ustedes pueden configurar el recordar citas y el confirmar automáticamente citas. Entonces, si eso también es algo que ustedes ahorita están haciendo manualmente, háganlo automático, no tarden, no dediquen horas de su día o minutos de su día valiosos a estar recordando citas que solo pueden hacer automáticamente, ¿no? Y bueno, acá también tenemos la opción de habilitar o deshabilitar el acceso a la app. La única diferencia si habilitan o no es que si ustedes deshabilitan el acceso, el paciente hasta que pague no va a poder ver, ¿no? Entonces, ahí es opcional. Si sus pacientes les están pagando en efectivo de alguna otra manera, pues yo les recomiendo no bloquearles y ya ustedes administrar si se les bloquea o no desde el dashboard que ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, a ver, aquí voy a poner un paciente X, va a poner paciente prueba 7, por decir algo, como simular como si estuviera agregando a un paciente real, @prueba.com. Ojo, revisen bien los correos, luego es común, o bueno, no es tan común, pero sí es posible que si ustedes se equivocan acá y lo ponen con N en vez de con M, cuando su paciente ingrese a la app con el correo correcto, pues no va a poder ver el plan si ustedes no agregaron bien el correo electrónico. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí voy a agregar un número falso. Listo, agregar. Les va a pedir que confirmen, chequen bien eso para que no tengan problemas después de que su paciente no les llegan las confirmaciones o las invitaciones y demás. Correcto. Y en ese momento, cuando se guarda, cuando se genera el paciente, su paciente ya va a obtener la opción de poder descargar la aplicación. Repito, les voy a decir lo que a mí me funciona y mi sugerencia. Si a ustedes les funciona, entonces pueden empezar a implementarlo con algunos pacientes. Desde este momento, cuando yo agrego al paciente, así yo lo vaya a ver hasta la próxima semana en la consulta o hasta el tiempo que sea, yo copio el link de invitación. Por cierto, esto no es obligatorio porque al paciente, si tú le agregaste el correo electrónico, le va a llegar un mail para descargar la app. Entonces le dicen que revise su mail. Si ustedes quieren hacerlo un poquito más personal, pueden copiar el link de invitación, ese código se lo envían a su paciente por WhatsApp y el paciente ahí va a poder descargar, va a poder enlazar directamente con ustedes y su cuenta ya va a estar vinculada, entonces su paciente va a entrar directamente. La ventaja de hacer esto y que de su paciente, incluso desde antes de la consulta, vaya descargando la app, uno, se ahorran tiempo para, ya que están en la consulta, si ustedes quieren asignar el menú, ya su paciente no va a batallar con eso, ¿no? Número 2, el paciente desde la aplicación va a poder ir llenando información previa. Esto es súper, súper útil para hacer más eficiente la consulta porque desde antes ustedes ya uno es información mucha que el paciente puede llenar, o sea, tienes o no enfermedades, tienes historia de ciertos padecimientos, tienes ahorita una enfermedad activa, tienes ciertos síntomas, qué alimentos comes, qué alimentos no comes, haces ejercicio, no haces, tomas medicamentos o suplementos. O sea, yo entiendo que al final el interrogatorio bien hecho lo vas a hacer tú como especialista en la consulta, pero esa información desde antes la puedes ir recopilando y con base en eso que ya te van contestando, tú puedes ir haciendo énfasis en ciertas cosas, porque es cierto, a veces los pacientes te dicen, ah, sí, creo que cáncer. Bueno, que cáncer, ¿no? Es muy diferente. Entonces ya eso tú puedes indagar en la consulta, pero por lo menos ya tienes una orientación, o si el paciente te puso que tiene ciertas patologías, ya tú puedes desde antes pedirle que ya llegue la consulta con ciertos estudios o que te envíe desde antes ciertos estudios para tú irlos checando y ir, pues no sé, revisando alguna interacción con el medicamento que está tomando y algún nutriente, lo que se te ocurra, pero bueno, pueden ir adelantando a eso. Estos expedientes, ahorita nos vamos a meter más en eso, se pueden personalizar. Entonces, ustedes pueden personalizar las preguntas que quieren que sus pacientes les llenen. El paciente va llenando esto. Y listo, ya está el paciente agregado. Me va a redirigir directamente
al dashboard de mi paciente. ¿Qué es el dashboard? Son todas aquellas herramientas que yo puedo hacer con mi paciente, desde asignarle un menú, desde crearle el expediente en una primera consulta o en una consulta subsecuente, si le quiero agregar ejercicio, si le quiero agregar suplementación, si quiero agregar familiares de él. Voy a hacer una pausa aquí porque eso es algo importante. Nosotros nos dimos cuenta en Avena que el paciente agregue familiares es útil para dos cosas. Número uno, tú como negocio es mucho más barato y más fácil adquirir nuevos clientes a través de los que ya tienes. Creo, si no estoy mal, la cifra es 7 veces más barato adquirir un cliente a través de uno que ya tienes a tratar de ir fuera y conseguir uno totalmente desconocido. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de negocio, hace más sentido ampliar nuestro círculo de pacientes a través de los que ya tenemos. Y desde el lado del paciente también hace mucho sentido porque las pacientes que tienen involucrados a sus familiares dentro de este proceso de cambio de hábitos y estilo de vida y demás, tienen muchas más probabilidades de éxito y además la retención es más larga. O sea, si toda la familia está involucrada, es mucho más probable que el paciente dure lo que necesita durar en su tratamiento, sean 3 meses, 4 meses, 6 meses, el año, a que si él está solo y toda su familia está haciendo algo totalmente diferente que no está apoyando eso. Entonces, para nosotros es importante que el paciente tenga esa opción de incluir a sus familiares y ahora ustedes como negocio, pues pueden abordar esto de forma diferente dentro de esas suscripciones que les platicaba hace un rato. Pueden ahí incluir, si quieren, de que, ok, la suscripción te puedes agregar un familiar, pueden venderlos como consultas separadas, pueden ofrecer ciertos descuentos si son familiares de uno que ya tienen, pueden ponerse ingeniosos en esa parte, pero bueno, empujamos a que sus pacientes hagan eso, ¿no? Voy a empezar con la parte del expediente muy por encima. Repito, voy a pasar todo por encima. Entonces, si tienen una duda específica o quieren levantar la mano para que nos detengamos ahí un poquito, me dicen, ¿va? La parte del expediente, aquí creé la consulta, yo puedo editar la fecha suponiendo que, no sé, quiero agregar información previa, pues puedo modificar la fecha de esta consulta. Y la consulta en Avena o el expediente se divide en 3 pasos, ¿no? Las preguntas y respuestas, que básicamente es el interrogatorio o la anamnesis o la historia clínica, como le quieran llamar. Hay un apartado de notas que literal es un bloc de notas donde ustedes pueden teclear e ingresar todas aquellas cosas que a lo mejor sí son parte importante o el paciente te compartió, pero no es como tal una parte de tu historia clínica. Y la parte de medidas tanto antropométricas, pero también bioquímicas o laboratorio. Entonces, en la parte de preguntas y respuestas, aquí 2 cosas. Uno, puedes editarlas. O sea, nosotros aquí tenemos pues una plantilla, puedes decirle así, de una historia clínica, que no es tanto una historia clínica, más bien son preguntas y respuestas que le pueden servir al paciente para ir llenando esto. La idea de estas preguntas es eso, que sean suficientemente sencillas para que el paciente las pueda llenar y lo demás ya tú en consulta pues lo continúas llegando, igual y lo puedes agregar como nota. Pero esto lo puedes editar. Te puedes ir al editor y puedes ir ajustando ahí. También tenemos el apartado de recordatorio de 24 horas que tú puedes aquí escribir. Aquí te ponemos un ejemplo de cómo poner la información para que sea más específico. Obviamente sabemos y recordamos que el recordatorio de 24 horas al final es una estimación de consumo, pero entre más específico, la verdad va a dar más conciso el dato. Entonces pueden utilizar eso para sus consultas. Y luego las mediciones, estas también ustedes aquí pueden configurar qué tipo de medidas para ustedes son importantes incluir en su expediente. Entonces, a lo mejor yo en lo personal, yo veo a muchos de mis pacientes en línea, entonces yo la verdad pliegues jamás los uso. Mis pacientes no se los van a poder tomar ellos en casa, entonces yo uso principalmente datos de circunferencias y con algunos pacientes que luego veo presencial, pues sí podría utilizar ciertos datos de bioimpedancia. Con algunos pacientes a lo mejor les voy a pedir si, no sé, presión arterial o insulina o demás, pero no con todos, entonces no lo incluyo dentro de mi expediente básico. Esto ustedes lo pueden ir configurando.
La versión que ustedes configuren con su primer paciente se les va a quedar como base. Obviamente ustedes lo pueden ir modificando conforme les lleguen pacientes que tienen diferentes necesidades, pero realmente solo lo tienen que hacer una vez el qué medidas quiero, qué preguntas quiero incluir y ya eso va a quedar como su base para los futuros pacientes. Y listo, una vez que vayan generando esa información, me voy a regresar aquí a otro paciente para que ya tiene cierta información llena para que vean cómo se va viendo esa parte. Entonces, hay una sección aquí en el dashboard que es de apariencia, que esto ayuda mucho para cuando atendemos en línea. Acá tú como especialista puedes ir subiendo fotos como el progreso de tus pacientes si eso es algo que tú tomas en cuenta en tu consulta. Y también si tú atiendes a distancia o en línea, si tus pacientes agregan sus fotos en un apartado de la aplicación, a ti te van a aparecer aquí. Entonces también es una manera de tú pues tener ese registro del avance que pueden ir teniendo de una forma sencilla utilizando la app del paciente y tú el panel. Y luego también tenemos estas gráficas para ir toda la información pues que el paciente va llenando, pues puedes ir graficando de esta manera. El paciente también desde la aplicación puede visualizar el progreso de estas gráficas. Si a ti te gusta entregar algo en físico, tenemos la opción de descargar pues el reporte de progreso. Es un PDF que se genera, que ustedes ahí si lo atienden en físico, tal vez les sirve mejor este tipo de herramienta para poderla entregar. La verdad es que este paciente, pues al ser un paciente como de prueba, no tiene mucha información, entonces pues el reporte, pues ahí se ve medio mucho, pero pues así es, esto es lo que les puede servir para entregar a sus pacientes. Al menos de que alguien necesite que me detenga en la parte de ejercicio y suplementación. Eso por ahora lo voy a poner en pausa porque lo que seguiría después de llenar la información del expediente sería asignar el plan. Entonces me voy a ir a la parte de asignación de plan, que es en esta primer apartado. Le doy clic aquí en asignar plan. Nada más quiero hacer una observación. Este paciente ya tiene un plan asignado previamente, entonces ustedes aquí van a ver ciertas cosas como el paciente aquí ya tiene calorías ingresadas, ya si yo me voy al paso 3 ya tiene recetas seleccionadas y demás, porque este paciente ya tiene un plan. Si ustedes están trabajando sobre un paciente totalmente nuevo, entonces pues esto les va a aparecer en ceros, así y ustedes lo van a ir llenando. Pero a grandes rasgos, la asignación de plan en Avena consta de 4 pasos, como podemos ver aquí en esta parte superior. Y acá viene una pequeña descripción de qué haces en cada uno de los pasos. O sea, en el paso 1 haces el dietocálculo, en el paso 2 decides qué grupos de alimentos vas a querer incluir en el menú de tu paciente, en el paso 3 vas a distribuir esos grupos de alimentos por tiempo de comida y vas a seleccionar las recetas, y en el paso 4 ya nada más es asignar y hacer como, pues sí, asignar el plan y si lo quieres descargar o demás, ¿no? Entonces, en el paso 1 como bien dices, el detocálculo, aquí viene la información de tu paciente para que tú, según el gasto energético, según el factor de actividad física y demás, y el gasto total, energético total, pues tú decides de cuántas calorías va a ser el plan de tu paciente. Y obviamente, pues dependiendo del objetivo que trae, sus historia de consumo habitual y todo lo demás que ya le hiciste, ¿no? Y de este lado puedes determinar qué distribución de macronutrientes buscas, ¿no? En este caso, pues 50, 25, 25. Aquí vienen los gramos de proteína por kilo de peso, pero esto ustedes lo pueden modificar con las flechitas o decir, quiero 45, 30 y 25, por decir algo. Entonces, esto es para hacer el detocálculo. Ahora, hay otro apartado en el paso 1 que es el comenzar con una plantilla. Este es una de los tips que más quiero hacer hincapié porque es de las cosas que más pueden hacer que ustedes se ahorren tiempo en la consulta. Yo creo que el elemento estrella dentro de Avena, si no le están sacando provecho, háganlo. Creo que una idea errónea que existe con las plantillas es que a muchos de los nutriólogos con los que, o especialistas con los que yo hablo, les gusta mucho la personalización porque saben que la personalización en sus planes es lo que marca la pauta y la diferencia de que vayan con ustedes versus que vayan con otro especialista que lo hace diferente. Eso por un lado, y luego por otro, pues el paciente como que necesita eso para sentirse oído, atendido, escuchado y demás, ¿no?
Y es un error pensar que si yo utilizo una plantilla, ya no estoy haciendo todo eso. La plantilla sirve como una base para adelantar ciertos pasos de ese menú que tú luego vas a personalizar, pero al final de cuentas, si para ti es importante la personalización, aunque uses una plantilla, siempre puedes hacer esos ajustes de asegurarte que los grupos de alimentos están adecuados al requerimiento del paciente, que no haya ningún ingrediente que el paciente no le gusta, no coma o que tenga ciertas restricciones alimentarias por ciertas patologías, que estén distribuidos esos alimentos de tal forma que el paciente o que coincida con los gustos y con los patrones alimentarios del paciente. O sea, todo eso se puede lograr aún usando una plantilla. Otro error que veo frecuentemente es que, por ejemplo, no sé, yo a lo mejor, no sé, estoy atendiendo a un paciente que tiene, no sé, un joven de 22 años, hombre, que quiere cambiar hábitos, quiere empezar a comer sano. Entonces yo a lo mejor no veo una categoría, no sé, hombre sano, entonces digo, chin, pues no puedo usar las plantillas. Pero fíjense, yo me puedo ir a la plantilla de embarazo, ¿no? Aquí, al entrar dentro de esta categoría de embarazo, evidentemente los menús que estén acá van a cumplir con ciertas características de que pues va a ser una dieta variada para incluir diferentes nutrientes. A lo mejor los menús que están acá van a estar pensados en tener a lo mejor un poco más, no sé, vegetales verdes para cubrir ácido fólico, tener suficiente proteína con un buen perfil de aminoácidos. Pero todos esos elementos que son importantes en el embarazo, pues no son exclusivos del embarazo. También a un hombre joven de 22 años le puede servir un menú que sea rico en nutrientes y que tenga buen perfil de aminoácidos, ¿no? Entonces, si yo me meto, por ejemplo, a esta plantilla, 2.300 calorías, desayuno así rápido de licuados, de fruta con yogurt, bowl y demás, pues colaciones también bastante prácticas, sencillas. En este caso, pues estos son colaciones que no van a generar como náusea, asco, ¿no? Pero bueno, a un joven universitario también, el que se lleva unas salmas o sea, es más fácil que a lo mejor prepárate tu ensalada con no sé qué, ¿no? Y yo aquí no veo nada, ninguna limitante para yo poder utilizar esta plantilla de embarazo para un paciente pues hombre, ¿no? Entonces, no se limiten a que solamente pueden utilizar esas plantillas. La verdad es que las plantillas les pueden servir para conocer un chorro de diferentes distribuciones o combinaciones de alimentos. Incluso al utilizar la plantilla sirve un montón para darte cuenta de que, mira, existe esta receta de jícama con aceitunas. A mí jamás se me hubiera ocurrido. A lo mejor ustedes dicen, ay, no, está horrible esa receta, no me gusta. Ok, pues podemos buscar otra plantilla y aquí me doy cuenta, ok, pues manzanas con chocolate, esa sí me late más. No había visto nunca esta receta en tomatadas y aquí la descubrí. O sea, el utilizar las plantillas nos sirve mucho para eso. Entonces voy a cargar esta plantilla y acá me recuerda que las plantillas se personalizan, o sea, el hecho de que yo utilice esta plantilla de 2.000 calorías que tiene estas recetas no significa que, si mi paciente no le gusta el jitomate, pues no lo voy a usar. No, yo puedo modificar todo esto. Entonces voy a cargar esta plantilla y la gran ventaja es eso, que ya están trabajando sobre una distribución ya hecha, que es más rápido. Por ejemplo, en el paso 1 del dietocálculo, eso es bastante rápido de por sí. Entonces, aquí realmente no vamos a notar la diferencia. Pero cuando yo continúo al paso 2, que en el paso 2 lo que yo hago es escoger qué grupos de alimentos quiero para que mi elección de alimentos cuadre con ese dietocálculo que yo hice, esto de repente sí, al menos de que tengamos muchísima práctica, nos puede tardar un poquito, ¿no? Entonces, aquí ya todo ya está bien cuadrado. O sea, con estos grupos de alimentos, 5 verduras, 5 frutas, 8 cereales sin grasa, con eso ya estoy logrando 2.017 calorías. Mi dietocálculo era de 2.000 con esta distribución. Entonces, el hecho de que todo esto me aparezca en verde significa que, como bien dice aquí, estoy dentro de rango de hidratos de carbono, de proteína, de lípidos y de calorías. ¿Para qué es este cuadro? Fíjense, si yo decido modificar, y yo, sabes que mi paciente ahorita no come ni una verdura, 5 son demasiados. Ok, pues al yo empezar a bajar frutas y verduras, fíjense cómo mi distribución real empieza a cambiar. Con esta modificación que yo hice en los grupos de alimentos, ahora
En vez de tener 2017 calorías como tenía antes, ahora tengo 1909 calorías y lo que me está faltando ahorita son carbohidratos. Entonces ahorita tengo 210 gramos cuando mi dietocálculo era de 225. Entonces, para eso es esto. Entonces, a mí se me hace súper práctico el comenzar de entrada ya con esto lleno. Se me hace súper sencillo. Ya ustedes obviamente hacen los cambios pertinentes. Ojo, los grupos de alimentos que no vengan aquí en este paso seleccionados no van a aparecer como opción de recetas. Entonces, fíjense, esta plantilla no tiene leguminosas. Si ustedes se imaginan, o su paciente les compartió de que, ¿sabes qué? A mí, yo a fuerzas, casi la comida siempre lo acompaño con frijoles o con lentejas o con alguna leguminosa. Si yo lo dejo así en ceros, no voy a poder seleccionar recetas que tengan este ingrediente, ¿no? O este grupo de alimentos. Entonces, sería importante hacer esa modificación. A lo mejor aquí le voy a bajar una porción de cereal y una porción de proteína y le voy a poner una porción de leguminosas y aquí le voy a bajar una a la verdura. Y listo, ya me cuadró y ya agregué las leguminosas para luego en el siguiente paso poderlo adicionar a los menús y que mi paciente pueda comer sus frijoles con la comida, ¿no? Entonces, al continuar al paso 3, aquí en el paso 3 lo que hago es distribuir los grupos de alimentos que les seleccionen justamente en el paso anterior, los voy a distribuir por tiempo de comida. Preguntas frecuentes. ¿Puedo agregar más tiempo? Sí, los puedes agregar acá. ¿Puedo agregar menos tiempos? Sí, simplemente no pongas ningún grupo. Si todo está en ceros y esto está deshabilitado, tu paciente no va a poder ver ese tiempo de comida. Entonces sí puedes dejar menos tiempos. ¿Para qué me sirven estos colores? Estos colores me indican cuando estoy dentro de lo que yo establecí de porciones que quería para cubrir esas 2000 calorías, las que tú definiste en los pasos anteriores. Entonces acá me está diciendo que yo en estos tiempos de comida tengo 5 verduras cuando yo solamente elegí 4. Entonces si yo modifico, le bajo una porción en la cena, ok, ya cubrí 4 de 4, me aparece en verde, bien. Acá cuando me aparece en azul quiere decir que me faltan. Tengo nada más 2 porciones de fruta, porque aquí se las quité, ¿no? Entonces al yo agregar más porciones de fruta, listo, ya cubrí con las 5 que quería. Y lo mismo, aquí pueden ir ajustando. Aquí, por ejemplo, las leguminosas se las voy a agregar a la comida. Voy a bajar una porción de proteína y listo. Como pueden ver, es bastante rápido ir ajustando esas, o sea, cuando estás trabajando sobre una plantilla es más rápido hacer esos ajustes para que te cuadre a de que desde cero tengas que hacer esa distribución. Y luego la ventaja es que las plantillas de avena también generalmente tienen distribuciones que son muy comunes. Por ejemplo, esta distribución de verduras, cereal, proteína y grasa sin proteína es muy común, vas a encontrar un chorro de recetas. A lo mejor si yo pongo otra distribución, pues voy a encontrar recetas diferentes, ¿no? Pero de eso se trata como que este paso. Luego está la parte de restricciones. Si yo no quiero que a mi paciente le aparezcan recetas con ciertos ingredientes o que le aparezca esa opción de intercambio, porque dentro de la aplicación de avena, el paciente cuando recibe una receta va a tener la alternativa de cambiar su, no sé, su arroz por otro cereal sin grasa o cambiar su zanahoria por otra verdura, ¿no? Entonces, tal vez hay alimentos dentro de esos grupos que, aunque son del mismo grupo del alimento según el SMAE, pues no son opción o no deberían de ser opción para tu paciente por ciertas patologías o restricciones alimentarias que pueda tener. Entonces, si tú no quieres que aparezcan eso, lo puedes restringir acá. Entonces, yo puedo buscar, por ejemplo, pan blanco, restringo el pan blanco y a mi paciente ya no le va a aparecer como opción de intercambio y a mí ya no me van a aparecer recetas con pan blanco para que mi paciente no por error escoja una de esas opciones, ¿no? Y listo, ¿qué más? ¿Cómo funciona esta parte de las distribuciones? Yo elijo qué grupos de alimentos quiero y con base en eso, al ver recetas, cuando yo le dé clic acá, me van a aparecer recetas que coinciden con esta distribución. ¿Por qué en Avena funciona así? 2 razones. Número 1, en Avena hay más de 15,000 recetas. Entonces, obviamente, imagínense ustedes navegar en un mar de 15,000 recetas. Sería bien complejo encontrar siempre lo que están buscando. Entonces, es más fácil hacer un prefiltro de, ok, dime más o menos qué tipo de recetas. No, yo quiero recetas dulces, tipo que tengan fruta, que tengan cereal, que tengan grasa con proteína y que tengan leche. Ah, bueno, te voy a arrojar resultados que tengan similitud con eso que tú estás pidiendo, número 1. Y número 2, cuando tú haces esto, significa que las recetas que tú vayas a seleccionar van a ser relativamente equivalentes entre sí. Eso es lo que quiero que se fijen bien ahorita.
Yo para el desayuno tengo una porción de verdura, 2 de cereal sin grasa, luego proteína y grasa sin proteína, ¿no? 2 porciones de cereal. Al dar clic en ver recetas, las recetas que me aparecen contienen esa distribución. Entonces, por ejemplo, esta receta tiene, ahí viene la proteína en forma de jamón y en queso, el cereal sin grasa en forma de pan integral, el aguacate en forma de grasa y el germinado de alfalfa en forma de verdura, ¿no? Si yo me cambio de receta, igual, ahí viene la verdura, ahí viene el cereal, ahí viene la grasa, ahí viene la proteína. Y así me puedo ir con cada una de estas recetas y van a compartir esas similitudes. Esto le ofrece al paciente una gran ventaja, que yo le puedo dejar al paciente estas 7 recetas que están seleccionadas y el paciente va a poder intercambiar, va a poder decir, un día, ¿sabes qué? No se me antojó comer panela con nopales asados. No importa, lo cambio por mis chilaquiles saludables o lo cambio por mi pan con aguacate y jamón o por mi pan italiano. O sea, el paciente va a tener esa flexibilidad y eso es clave para la retención. Y del lado del especialista, nosotros podemos, aunque bien sabemos que a lo mejor no es 100% equivalente que tu paciente coma panela versus a que coma queso fresco y jamón, o sea, no son proteínas a lo mejor 100% equivalentes ni en calorías ni en macros, al ser parte y compartir esos grupos de alimentos, sí van a ser lo suficientemente equivalentes para que si tu paciente escoge uno u otro, realmente no pasa nada, no se va a salir de su requerimiento, va a tener relativamente el mismo resultado. Entonces, por eso funciona. Ahora, otra de las cosas que hacen que puedas ahorrar un chorro de tiempo en avena es este. Fíjense, por ejemplo, esta receta, ¿no? Acá tenemos 2 porciones de cereal sin grasa, que son 2 piezas de pan o 30 gramos. Si yo modifico, si yo digo, ¿sabes qué? Mi paciente en la mañana tiene un chorro de hambre y la cena casi no. Le voy a dejar nada más una porción de cereal sin grasa en la cena y le voy a poner 3 en el desayuno. Sin yo tener que editar o modificar nada de la receta, automáticamente Avena detecta que la porción cambió y en todas mis recetas me va a ajustar esas cantidades. Entonces, ahora el paciente tiene 3 piezas de pan y 45 gramos, que equivalen a esas 3 porciones de cereal sin grasa. En tostadas, pues ahora tiene 6 piezas, versus antes tenía nada más 4. En tortilla, pues tiene, ¿dónde está la tortilla? Aquí, 3 piezas o 90 gramos. Entonces, esto a mí me permite un montón de flexibilidad y me ahorra un montón de tiempo como especialista creando el menú, porque significa que yo puedo utilizar la misma base de recetas con pacientes que necesitan 1,400 calorías o pacientes que necesitan 2,400. O incluso también me facilita un montón el tema del plan familiar, porque significa que yo le puedo dejar el mismo menú a un paciente y luego dejarle lo mismo a su familiar y nada más le ajusto porciones. Si se fijan, en 2 minutos pueden hacer estas modificaciones, subir, bajar cantidades y no tienen que hacer todo el trabajo de edición y luego eso les ahorra un montón de tiempo y pueden dejar un plan familiar en 5 minutos y pueden cobrar por eso cuando a ustedes realmente no les representa muchísimo más trabajo, les representa algo, pues una modificación mínima, ¿no? ¿Qué más en esta parte? Pues dependiendo de la distribución que ustedes pongan, son las recetas que van a aparecer. Entonces, fíjense, si yo acá, en lugar de poner verdura, cereal y proteína, si yo pongo, por ejemplo, le quito la verdura y le pongo una fruta, las recetas van a cambiar ligeramente. Ahora me van a incluir recetas que sí tienen proteína, cereal y grasa, pero en vez también tienen verdura, ¿no? Perdón, fruta. Entonces ahora me aparece esta opción como más dulce o esta de tostadas, pero que aparte incluye ahí una fruta, que es la naranja, o esta panela que también ahí incluye la toronja como la fruta. Entonces, dependiendo de la distribución que ustedes escojan son las recetas. Ahora, otra pregunta frecuente. Mis pacientes a veces me dicen que les gusta comer en diferentes distribuciones, o sea, no siempre quieren recetas que tengan proteína, verdura y grasa. A veces quieren unas recetas así, pero otros días quieren recetas que tengan fruta, cereal y leche, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer en Avena? En Avena, en estas pestañas de arriba tenemos la opción de crear diferentes versiones del menú. Entonces voy a borrar el que ya tiene el paciente para mostrárselos desde cero. Siempre por defecto estamos trabajando en el menú principal. Y con base en eso tú puedes agregar un menú, puedes decidir usar de base o no
el otro. Entonces yo casi siempre empiezo utilizando de base el menú principal que ya hice para que no tengan que desde cero volver a hacer dieta, cálculo, distribución, chalala, ¿no? Entonces, si se fijan, ya estoy en la pestaña del menú 2, pero todo se me copió idéntico. Mismas calorías, estoy usando la misma plantilla, mismos grupos, o sea, todo idéntico. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es, nada más voy a cambiar la distribución en el menú 2. Entonces, en vez de que el paciente tenga estos alimentos, le voy a quitar, bueno, no, le voy a dejar una porción de cereal, le voy a quitar la proteína, le voy a quitar la grasa sin proteína y más bien la leche que tenía como snack en el otro menú se lo voy a dejar en el desayuno. Lo mismo la grasa con proteína y le voy a dejar ahora esa distribución, fruta, cereal, grasas con proteína y leche. Entonces, al dar clic en ver recetas, van a ver cómo me van a aparecer recetas de ese tipo. Y al yo seleccionar recetas así, voy a escoger acá, esta. Por cierto, ¿cuántas recetas seleccionar? Es totalmente decisión de ustedes. Yo les recomiendo, algo muy común es dejar menús para 2 semanas, ¿no? Los pacientes pues se les facilita. Entonces, si ustedes trabajan así, dejan menús para 2 semanas, yo les sugiero dejar entre 7, máximo 8 recetas por tiempo de comida. Incluso podrían dejar hasta 5. ¿Por qué? Nosotros un tiempo experimentamos dejando muchas recetas y la teoría era, pues entre más recetas mejor, ¿no? El paciente le va a ver más valor, va a decir, ah, no, pues le echaba un chorro de ganas, mi nutriólogo nunca me deja sin opciones, tengo un chorro de opciones, ¿no? Y la verdad es que en la práctica eso no sucedía. Entre más recetas tenía el paciente, luego sentía que gastaba más en el súper, que los ingredientes no se los acababa y los desperdiciaba, que tenía demasiadas opciones de dónde escoger y terminaba usando las mismas 4 y las demás pues ni las abría. Entonces, un número como clave que identificamos es entre 5 y 7 recetas para 2 semanas. Si van a dejar para una semana, pues a lo mejor con 3, 4 recetas máximo. Si es para 3 semanas o 4 semanas, a lo mejor ahí sí subirla a 10, 12 recetas, pero bueno, eso es lo que nos ha funcionado. Pero así es como ustedes pueden dejar menús con diferentes opciones. Entonces, si ahora este menú tiene el desayuno dulce y si navego al menú principal, bueno, aquí todavía no he seleccionado recetas, pero en ese menú principal voy a tener recetas, pues a lo mejor más saladas. Entonces aquí voy a escoger un par de opciones. Y esta. Y listo. Así es como funciona esto en Avena. Ojo, si tienen diferentes menús, es súper importante que hagan la planeación semanal. Cuando le dan hacia abajo, aquí hay ciertas secciones opcionales. Pueden ustedes brincarlas, ¿no? Si no les interesa. Pero dentro de estas secciones opcionales está la parte de recomendaciones. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, esta es una consideración que tenía, pero aquí ustedes pueden poner todo lo que quieran, decirle a su paciente que a lo mejor no es parte del menú, pero no quieren que a su paciente se le pase. Entonces yo aquí suelo poner cosas como, no sé, evita alimentos procesados o intenta comer en casa 5 días de la semana por lo menos. Bebidas, opciones puede ser agua natural, jamaica sin azúcar, limonada, naranjada, lo que sea, eh, cosas así. Luego, en recomendaciones para ciertos tiempos de comida, aquí sí pongo cosas como en la comida, no sé, acompaña con, no sé, una sopa y ensalada. Y acá lo puedes poner de que opcional. O en el desayuno, no olvides tomar tus probióticos o tus suplementos, ¿no? Algo así.
Estas recomendaciones específicas por tiempo van a aparecer en tus recetas. O sea, las recetas para el desayuno aparecen las recomendaciones o especificaciones para el desayuno y así en los demás tiempos. Entonces, en cualquier receta vienen los ingredientes, viene la preparación y va a venir tu recomendación para personalizar todavía más. Y luego en todas las recetas vienen las calorías, macros y micros, y eso es algo que a ustedes les interesa. Todas las recetas, como les decía, también se pueden editar. Entonces, supongamos que a mí me gusta esta receta, pero a mi paciente el queso ricota se le hace complicado de conseguir. No pasa nada, lo edito. Puedo quitar el queso ricota fácilmente y voy a seleccionarle, no sé, bueno, aquí como solamente tengo ciertas proteínas, pues le voy a poner queso fresco. No sé cómo sepa con eso, pero bueno, queso fresco en vez de queso ricota. Así lo pueden ir editando. A lo mejor el jarabe de maple sin azúcar, pues ustedes lo quieren quitar y así pueden ir editando fácilmente cualquier receta. Al terminar de hacer la edición, le dan en guardar. Nada más, ojo, si editan los ingredientes, también puede ser importante modificar la preparación. O sea, si aquí en algún momento dice por ejemplo, aquí acompaña con queso ricota, pues entonces ya no va a ser ricota, va a ser con queso fresco. Y si le quité lo del jarabe de maple, pues entonces sirve el pan francés, pues ya no le pongo eso, coloca la manzana y el queso fresco, ¿no? Entonces, ojo con eso, le dan en guardar y listo, eso se guarda. Y una vez, de los opcionales les decían, están las recomendaciones y luego está esta parte de planeación semanal. La planeación semanal es una sección opcional porque es una manera que tú le puedes indicar a tu paciente específicamente qué quieres que coma ciertos días de la semana. Por defecto siempre está como libre selección. Entonces, como libre selección significa que tu paciente va a recibir el menú y en su desayuno va a poder escoger entre todas las recetas que le dejaste, lo mismo en la comida. Se la van a aparecer todas y él elige qué quiere en su desayuno del lunes, en el del martes y así. O puedes especificar y decir, quiero que el lunes coma la quesadilla, el martes se coma el pan tostado y así, irle diciendo. Cuando tú haces diferentes versiones del menú, cuando tienes menú principal, menú 2 o menú 3 incluso, es importante que acá tú indiques, ok, mi paciente me dijo que los fines de semana le gusta comer algo pues más elaborado porque es cuando tiene tiempo de cocinar. Entonces, los sábados y domingos va a comer del menú principal y de lunes a viernes va a comer del menú 2, que son opciones más rápidas y prácticas. Y si se fijan, aquí he elegido el menú 2, las opciones que me aparece son pues las del menú 2, ¿no? El smoothie, el bowl, no sé qué. Pero el sábado, que está el menú principal, me aparecen las opciones del menú principal, la quesadilla, los tacos y demás. Tenemos esta opción de hacerlo automático. Esto te lo hace totalmente aleatorio y ustedes acá pueden modificar si es que quieren hacer eso. Habiendo hecho la planeación semanal, de esta manera se puede hacer el recuento de calorías, macros y micronutrientes. Si esto es algo que para ustedes es importante por ciertos requerimientos de sus pacientes, aquí pues lo pueden investigar, pero ojo, si quieren ver ese recuento total diario, es importante hacer la planeación de ese día para poder contar exactamente cuántas calorías y cuántos micros y macros. Y listo, una vez que ya están listos, continúan al siguiente paso y ya aquí pueden asignar y guardar el plan. Ese es el paso inicial. Que, ojo, ustedes pueden también aquí conectar su calendario de Google para poder, pues, hacer estas citas, ¿no? Entonces, dentro del calendario o sea, más bien, una vez conectado su calendario, ustedes van a poder tener visibilidad. Por ejemplo, yo este día, el 14 de septiembre, tengo ya esta cita agendada. Entonces, yo si quiero esa misma fecha, pues nada más me fijo que sea en otro horario, ¿no? Pues voy a dejar a las 12:30, por decir algo. Si me voy a otra fecha, ese día pues no tengo nada agendado, perfecto, ahí sí lo tengo libre. Esta opción de bloquear o no la app, si es que no se presenta la cita, es si después de esta fecha, pues yo no le hice ninguna modificación, el paciente no asistió, pues se le va a bloquear la app. Esa es una forma como sutil de empujar a que sus pacientes, si ya abandonaron la consulta, ya no van a seguir yendo y por ende tú ya no estás recibiendo un ingreso de parte de ese paciente, pues el paciente ya no va a tener acceso a ese plan que tú tenías, ¿no? Y listo, guardas y agendas el plan. Aquí está un poco tapado.
Y si quieren descargar la aplicación para el paciente, en lugar de asignarlo a través del app, lo pueden hacer acá. Aquí le dan en continuar y tenemos diferentes versiones del menú, unos más cortos, más compactos, unos más largos y extensos. Incluso hay un documento de Word si ustedes quieren editar todo desde colores, tipo de tipografía, lo que sea, agregar cosas adicionales, lo pueden descargar como Word. Y este es el botón que les decía, si lo quieren enviar directo, si ustedes agregaron al paciente, pues escogen la versión y eso se le envía directamente por correo a su paciente. Y luego hay otros dos botones acá. Este botón de previsualizar en app lo que hace es me manda una copia, como bien dice acá, a mi celular. Entonces, si yo antes de mostrárselo al paciente, lo quiero mandar a mi celular para yo poderlo ver, asegurarme de que todo quedó bien, o incluso quiero grabar un videíto para mandarle a mi paciente, mira, así es como vas a recibir tu plan, así es como seleccionas tus menús y haces tus intercambios, lo que sea. Así lo pueden hacer ustedes desde su celular. Y también está la opción de guardar como plantilla. Esto se lo recomiendo muchísimo porque es la manera, así como les decía que las plantillas les pueden ahorrar mucho tiempo en planes que diseñen. Si ustedes guardan las plantillas que ustedes van haciendo, híjole, ahora sí que pueden asignar plantillas literalmente en menos de 5 minutos, porque obviamente esas plantillas ya van a traer las recetas que a ustedes les gustan, con las recomendaciones que ustedes dejan y pueden ir armando su portafolio de menú para deportistas, menú para paciente con diabetes, menú para, o sea, las mismas categorías similares a como lo tenemos nosotros, los pueden empezar a hacer ustedes y luego pues es muchísimo más rápido. Así que esa sería mi recomendación. Por tiempo ya voy a dejarlo aquí y voy a irme a la parte de sus preguntas. Entonces creo que ya ahí han ido pues contestando algunas, pero alguien en este punto quiere abrir micrófono, hacer una pregunta en vivo, también lo podemos hacer, ¿va? Entonces voy a ir diciendo en vivo las preguntas que hicieron por si a los demás les sirven. Preguntan, ¿5 o 7 recetas por comida? Sí. Repito, esto es opcional, o sea, tú puedes dejar solo una receta si quieres, pero la idea es que si tú vas a dejar un menú para 2 semanas, que el paciente en el desayuno tenga 5 opciones de desayunos, en la comida tengo 5 opciones de comidas. Obviamente esto no es una regla fija, a lo mejor en el desayuno puedes dejar 4, en la comida 6, en la cena 7, o sea, es fijo, pero este es como algo que nos ha servido a nosotros. A mis pacientes les gusta mucho la jícama con aceitunas. Súper. La verdad es que es una combinación curiosa, pero de repente para eso también te puede servir usar las plantillas, porque a lo mejor son cosas que a ti, o sea, los nutriólogos solemos ser bastante como cuadrados en las cosas que dejamos y al final estamos pensando en tantas cosas que a veces la creatividad es lo que más nos puede hacer falta, ¿no? Entonces ahí te pueden sugerir combinaciones que a lo mejor a ti no se te hubieran ocurrido y ya ahí le aventajaste. Pregunta, ¿la plantilla es la que te da el dietocálculo? No, el dietocálculo siempre lo haces tú. La plantilla lo que hace es que te permite hasta cierto punto, o bueno, la plantilla ya viene cargada con ciertas calorías y macros, pero al final la idea es que según el dietocálculo que hiciste, que lo que yo entiendo por dietocálculo es lo que yo calculo que mi paciente necesita según su gasto energético basal, según su total y según sus patologías. O sea, el dietocálculo realmente lo haces tú, pero la plantilla ya viene sí con ciertas calorías y cierta distribución de macros y luego tú puedes hacer las modificaciones en base a eso. A ver, podemos ver el menú compacto, por ejemplo, sí. Déjenles comparto pantalla nuevamente. Les voy a dejar... A ver, menú compacto. El menú compacto es la versión como más cortita. Esta no incluye imágenes de las recetas para que sea más compacto y no incluye la preparación. Únicamente te va a decir el nombre y los ingredientes que contiene. Entonces, esto puede ser útil para alguien que tal vez pues ya tiene experiencia en la cocina o tal vez le gusta ser un poquito más práctico, pero si tienen pacientes que quieren ver el menú un poquito más desglosado como tipo recetario,
a lo mejor a ese paciente le serviría a uno el regular o el completo. Entonces, así es como se ve el compacto. Viene días de semana, tiempos de comida y aquí está un poco chico, pero aquí lo voy a hacer zoom. Entonces dice, como les decía, o sea, el nombre de la receta y cuánto viene de cada cosa, pero no viene la preparación. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando pues con las versiones a ver cuál es el que más les gusta y cuál es el que más les sirve para sus pacientes. ¿Queda grabada la plática? Sí, sí queda grabada. La lista de compras solo se observa en app. No he intentado agregar en el PDF completo y no me sale. La lista de compras solamente es una función de la aplicación. De hecho, yo recomiendo mucho que exploren la aplicación. Creo que también esto, al final es una opinión personal, pero a mí me llegó a pasar muchísimo que como nosotros solemos trabajar, es lo que conocemos y es lo que más, hacia donde más nos orientamos, ¿no? Que cuando nos damos la oportunidad de explorar otras herramientas, tal vez en un inicio puede ser complejo porque no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma, pero puede tener repercusiones muy positivas en la consulta. Entonces, eso me ha pasado muchísimo con los especialistas que empiezan a utilizar la aplicación. Me he topado con gente que desde un inicio el mismo especialista pone la barrera de que no, a mis pacientes no les gusta, o mis pacientes son mayores, son adultos y ni le hallan a las aplicaciones. Les voy a decir algo, si tu paciente usa WhatsApp o tu paciente tiene alguna red social, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Pinterest, lo que sea, sabe utilizar la aplicación de Avena. La aplicación de Avena ha sido creada con tanto detalle, ha sido la app para pacientes mejor calificada. Si ustedes se meten en App Store van a ver la buena calificación que tiene de parte de los pacientes y realmente es una herramienta que le sirve muchísimo a los pacientes. Si hay alguien aquí que ya utiliza Avena con sus pacientes y nos quiere compartir la experiencia que ha tenido con la app, bienvenida para que vean que no les estoy echando cuentos, pero todo esto se deriva a esto, que la app tiene muchas funciones que les pueden ayudar a sus pacientes, que los PDFs, aunque es lo que nosotros como especialistas tal vez estamos más familiarizados, genuinamente les digo, no es la mejor opción para el paciente. El paciente también, al vivir en un mundo tecnológico, el implementar estas herramientas tecnológicas desde recordatorios de citas, recordatorios de tiempos de comida, incentivos de dime cómo te fue en tu día, califica si ya consumiste ciertos alimentos, cómo te fue en tu día, ya hiciste ejercicio. Todas esas herramientas realmente repercuten muchísimo en la retención de los pacientes y son herramientas que nos ayudan al final como especialistas a que nuestros pacientes les vaya mejor y que los retengamos más tiempo. Así que anímense, pero sí, no está la lista de compras y esa es una cosa que a los pacientes les fascina, pues de la aplicación, al fin de cuentas. Y hola Isa, ¿cómo se incluye la lista de súper? La lista de súper la vas a encontrar en mira, ya me están diciendo que ya está ¿cómo se llama? En el PDF. Súper, esto ni siquiera yo lo sabía. Así que mil gracias por poner ahí la foto. Al parecer sí pueden generar la lista de compras en el menú completo. Esa es gran noticia, pero de todas maneras, de verdad, si no utilizan la aplicación, denle una oportunidad. Tal vez no con todos sus pacientes, pero con algunos pacientes se van a ver la diferencia. ¿Cómo se incluye la lista de súper? Desde la aplicación, para que aparezca la lista de súper es necesario hacer la planificación semanal. Para poder hacer la lista de súper, pues ya sea que ustedes hagan la planeación semanal desde el panel o que sus pacientes al recibir el menú decidan qué hacer. Esta es la única forma de generar la lista de súper porque pues si el paciente tiene 5 opciones en el desayuno, no se hace la lista de súper de las 5, ya que el paciente decide qué comer el lunes, qué comer el martes, el miércoles y así puede hacer su lista. De hecho, desde la app también está la opción de que el paciente escoja si quiere esa lista para una semana, 2 semanas, una quincena o incluso un mes. Entonces, dependiendo del hábito que tenga el paciente de ir o con qué frecuencia hace sus compras, puede modificar esa lista. Pero pues es necesario hacer la planeación semanal. Y bueno, al menos de que salga alguna otra duda ahorita, les agradezco pues por el tiempo, por la atención. Espero que estas herramientas les sirvan
para comenzar a atender a sus pacientes. Les repito, por si alguien entró ya después y no escuchó esto al inicio, vamos a tener la próxima semana una continuación de esta sesión de capacitación. Entonces ahí vamos a abarcar otros temas, ahí me voy a meter más en la parte de la aplicación, de esas cosas que nos pueden ayudar a la retención, me voy a meter un poquito más en todo lo otro, lo de suplementación, agregar bebidas, rutinas de ejercicio y otras herramientas de cómo tú puedes crear tus propias recetas, si necesitas agregar tus propios ingredientes o incluirlos, o sea, todas estas extras que les pueden servir para sacarle más provecho a su suscripción en Avena. Eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, espero que ya con esto, esta es la capacitación básica que les puede servir a ya arrancar y a empezar a atender a sus pacientes. Y pues eso, llegaron unas preguntas más. Voy a cerrar con estas dos para ya no alargar más la sesión y no quitarles más tiempo. Dice, muchas gracias, yo tengo tiempo usando la app, pero me gusta ver las capacitaciones porque siempre están haciendo cosas nuevas y eso me fascina. Pues muchísimas gracias. También siempre son bienvenidos los que ya conocen la app y también su misma experiencia nos ayuda siempre en estas sesiones para que nos compartan las cosas que a ustedes les sirven o cosas que tal vez a ustedes no les están encantando, no les sirven, también pues a nosotros eso nos sirve para mejorar. ¿Cuándo y a qué hora es la siguiente semana? No tenemos todavía el horario. Lo más probable es que sean miércoles en un horario muy similar a este por la tarde, pero les vamos a confirmar a más tardar mañana cuándo va a ser la siguiente capacitación. Y pregunta la última, ¿cómo cancelar para que ya no vean los menús y ya no asiste el paciente? Súper rápido, les vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, cuando tú asignas el plan desde aquí, si le generas la cita, puedes hacer que se le bloquee automáticamente. Aunque tú no utilices esta herramienta del bloqueo automático, siempre lo vas a poder hacer manualmente desde el dashboard del paciente. El dashboard del paciente es este que cuando desde su lista de pacientes ustedes le dan clic en ver, ese es lo que les manda, es el dashboard. Y en estas acciones hay la opción de activar o desactivar el app. Ahorita mi paciente tiene la app activada, entonces si yo se la quiero bloquear, le doy clic aquí en desactivar o viceversa. Si la tiene desactivada y se la quiero volver a habilitar, ahí le doy clic. Y bueno, ya listo. Les confirmamos entonces cuándo va a ser la segunda fase de esta capacitación. Ojalá nos puedan acompañar. De todas maneras, intentamos que siempre estas sesiones quedan grabadas en caso de que el horario pues tal vez no se les acomoda del todo. Y nada, cualquier duda, por favor, háganoslo saber. Estamos a su disposición en el chat de soporte. Es la burbujita azul en la esquina inferior derecha del panel. Cualquier duda, comentario, sugerencia es bienvenida y pues empiecen a utilizar el software mucho. Queremos pues ser sus aliados para que crezcan en sus negocios. Así que nada, que tengan una linda tarde y estamos en contacto la siguiente semana. Hasta luego.